Hola, en esta ocasión volvemos con los problemas del movimiento rectilíneo uniforme. Para ello siempre debemos recordar la ley principal que nos dice que la velocidad recorrida es igual a la distancia empleada entre el tiempo empleado. Empezamos entonces nuestro primer problema. Dos móviles parten de un mismo punto en la misma dirección con velocidades constantes de 7 metros por segundo y 3 metros por segundo hacia un poste situado a 100 metros de distancia. Calcular al cabo de qué tiempo dichos móviles estarán equidistantes del poste. Más o menos sería así entonces la situación, ¿verdad? Ambos han partido de un mismo punto y como tienen velocidades distintas, llega un momento en que ambos van a estar equidistantes, es decir, van a estar a la misma distancia respecto al poste. Vemos que el móvil 1, que en este caso llevaría una velocidad de 7 metros por segundo, el móvil 2 llevaría una velocidad de 3 metros por segundo. Y los tiempos que emplean ambos serían los mismos, por eso hemos colocado T y T en ambos casos, porque han partido al mismo tiempo, pero la diferencia es que uno va a ir por delante y otro va a ir por atrás. Las distancias también van a ser diferentes. Va a haber una distancia 1, una distancia 2. Y un dato adicional que tenemos es que ambos móviles se encuentran a 100 metros de distancia respecto al poste. Entonces, si se encuentran equidistantes, colocamos distancia X en ambos casos porque al hablar de equidistancia se refiere a un mismo espacio que ambos están respecto al poste. Acá es importante que te des cuenta, hemos señalado con vector rojo, por ejemplo, la distancia que va a recorrer el móvil 1 en este caso. Si observas bien el diagrama, la distancia 1 será igual a los 100 metros más X. Y la distancia 2 será igual a los 100 metros, pero menos X. Entonces, detente un momento a observar esta parte que es bastante interesante porque a partir de aquí vamos a llegar a la solución de nuestro problema. Entonces, vamos a determinar la distancia 1. Distancia 1 será igual entonces a los 100 metros más, en este caso, sería X. Nuestra distancia 2 va a ser igual a los 100 metros también, pero sería en este caso menos X. Entonces, hemos sacado dos datos bastante interesantes. Las distancias en función a X y en función también a los 100 metros que me dieron a un inicio. Entonces, nosotros por fórmula sabemos que la distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1 por tiempo. Entonces, la distancia 1, dijimos anteriormente que era 100 más X. Entonces, reemplazamos simplemente en la fórmula. La distancia 1 es igual a 100 más X y esto es igual a la velocidad 1, que en nuestro caso sería 7 por el tiempo t. Y acá tendríamos nuestra primera ecuación. Pasamos a la distancia 2, que es igual a velocidad 2 por tiempo. Entonces simplemente reemplazamos y decimos que la distancia 2 sería entonces a los 100 metros menos X, igual a la velocidad 2, que sería 3 por el tiempo t, y tendríamos nuestra segunda expresión. Ya tenemos dos ecuaciones planteadas que las vamos a trabajar ahora sí. Vamos a ver cómo las vamos a trabajar. Entonces tendríamos acá 100 más X es igual a 7t. Entonces lo que yo voy a hacer acá es despejar la letra X, que sería igual a 7t menos los 100 metros. Lo mismo de la segunda expresión, 100 menos X es igual a 3t, entonces despejamos la variable X y vendría a ser igual a menos 3t más 100.
Como ambas variables son iguales, entonces lo que podemos hacer es igualar las dos expresiones, de lo cual tendríamos que 7t menos 100 es igual a menos 3t más 100, donde t sería los 20 segundos. Bien, este problemita entonces hay que tener un poco de cuidado. Si te das cuenta, es básico saber colocar los datos en el mismo diagrama, colocar las distancias, señalar siempre los tres datos: distancia, la velocidad, el tiempo y además el dato adicional que te están colocando, en este caso que son 100 metros. Entonces lo que hemos hecho nosotros es hallar las distancias en función a las variables que tenemos, que sería x y 100, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, entonces simplemente aplicamos la ley del MRU, distancia es igual a velocidad por tiempo, hemos reemplazado los datos y luego hemos despejado la variable x en este paso, luego hemos igualado también 7t menos 100 igual a menos 3t más 100 y de lo cual me da los 20 segundos. Entonces, al cabo de qué tiempo va a transcurrir para que estén equidistantes del poste, serían los 20 segundos. Espero que este problemita lo hayas entendido, repásalo. Es importante siempre practicar. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro segundo problema. Dice, un auto recorre 300 kilómetros en 5 horas, pero a la mitad del camino sufre una avería que lo detiene 1 hora. ¿Con qué velocidad debe continuar su viaje para llegar a tiempo a su destino? Más o menos la situación sería así. Nuestro autito recorre, se supone que tenía que recorrer los 300 kilómetros y tenía que emplear las 5 horas. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues ocurrió de que solamente pudo avanzar los 150 kilómetros porque la mitad del camino se detuvo. Y como eran 5 horas las que tenía que emplear, bueno, entonces nosotros suponemos que es solamente 2,5, es decir, la mitad del tiempo el que ha empleado. Entonces, con estos dos datos, nosotros ya podríamos saber qué velocidad estaba yendo. Entonces, hablaremos de una velocidad 1, que es igual a la distancia sobre el tiempo 1. Entonces, nuestra velocidad 1 va a ser igual a los 150 kilómetros entre 2,5 y nuestra velocidad 1 me daría 60 kilómetros por hora, que sería la velocidad con la que inicialmente estaba. Pero a la mitad del camino dice que sufrió una avería. Entonces nuestra velocidad 1, 60 kilómetros por hora, y ahí quedó el auto. ¿Qué ocurrió? Entonces, que simplemente se detuvo 1 hora. Quiere decir que le faltan 150 kilómetros para continuar. Demoró 1 hora en el camino, ¿verdad? A medio camino se detuvo 1 hora. A ver, analicemos hasta aquí. Del tiempo de las 5 horas que tenemos, nos quedan solo 2,5 horas para continuar la mitad del recorrido, es decir, los 150 kilómetros. Pero ya no contamos con 2,5, sino sería 1 hora menos, es decir, contamos con 1,5 para recorrer los 150 kilómetros. Entonces, acá ya tendríamos la solución de nuestro problema. La velocidad 2 debe ser igual a 150 kilómetros entre 1,5 horas, que sería el tiempo que me está quedando para poder llegar a tiempo a mi destino. Entonces, la velocidad 2 sería 100 kilómetros por hora. Entonces, regresando un poco al problema, hay que leerlo bien, hay que colocar los datos que tengamos y siempre tratar de colocar los tres datos: velocidad, distancia, tiempo. Entonces, sabemos que nuestro auto no puede recorrer los 300 kilómetros en 5 horas, sino que solamente ha empleado la mitad de la distancia y la mitad del tiempo. Entonces ahí hemos sacado la velocidad 1, que sería 60 kilómetros por hora. Y se detuvo 1 hora. Quiere decir entonces, si le quedaban 2,5 horas, ya no va a tener 2,5, sino 1,5 horas de tiempo. Pero la distancia, por ejemplo, como me habla de la mitad, entonces va a ser 150 kilómetros. Entonces, la velocidad 2 debe ser 150 kilómetros que le queda entre 1,5 horas que le estaría ya quedando. Entonces, la velocidad 2 sería 100 kilómetros por hora.
Entonces la velocidad con la que debe continuar para llegar a tiempo a su destino sería de 100 kilómetros por hora. Bien, estimado alumno, espero que este problema te haya servido para reforzar tus conocimientos de física y ya pronto nos veremos. Gracias.